Buenos días. Esta es la tercera clase en la cual vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo trabajar con una ecuación de cónica, una ecuación general de una cónica que tiene el término xy, o sea que cuyo término, su coeficiente b larga, esta es la tercera clase, hay que haber visto las clases anteriores, es distinto de cero. Recuerden que eso quiere decir, cada vez que ustedes vean la ecuación general de una cónica en la cual aparece un término xy con xy, quiere decir que la cónica que representa esta ecuación tiene sus ejes oblicuos con respecto a los ejes coordenados, por lo cual la forma de trabajo es primero girar los ejes. Hay que tomar un sistema auxiliar con los ejes girados y un determinado ángulo, un ángulo θ, de tal manera de que los ejes coincidan o sean paralelos a los ejes de la cónica, y de esa forma transformar esta ecuación en otra ecuación general que no tenga el término xy. ¿Bien? Todo esto se explicó en clases anteriores. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para trabajar directamente. Debo decirte que estos ejercicios llevan un trabajo algebraico intenso. No son pasos complejos, pero son muchos pasos. Son muchas cuentas, mucho álgebra. Y si tuviera que hacerlo, necesitaría unos cuantos pizarrones y por lo menos unos 45 minutos. Así que yo tengo hecha una parte ya y voy a explicar el procedimiento. Entonces, ¿cómo es un ejercicio? Primero sería aplicar la transformación adecuada, o sea, girar los ejes, ¿está bien? Para eliminar el término con xy. Tenemos la ecuación general de la cónica. Lo primero que tenemos que hacer es generar las ecuaciones de rotación. Las ecuaciones de rotación son estas. X es igual a x' coseno de θ menos y' seno de θ. Y es igual a x' seno de θ más y' coseno de θ. ¿Cuándo voy a conocer las ecuaciones de rotación? Cuando conozca cuánto vale el coseno y el seno de θ. Eso es lo que tenemos que conocer. ¿Bien? Entonces, el primer y segundo pasos tienden a averiguar cuánto vale el coseno y el seno de θ, ¿sí? Necesarios para poder girar los ejes. En la clase anterior habíamos deducido esta expresión que me permite calcular la tangente de 2θ. B sobre A menos C. B sobre A menos C. ¿Bien? Eso nos va a dar una tangente de 4/3. ¿Bien? Un valor de tangente de 4/3. Conociendo la tangente de 2θ, entonces vamos a ocupar algunas identidades trigonométricas, que estas las pueden buscar o se pueden deducir también. Con la primera nosotros ingresamos la tangente de 2θ que calculamos acá y podemos calcular el valor del coseno de 2θ. El valor del coseno de 2θ. Acá hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Con el tema de los signos. Vieron que aquí dicen más, menos, raíz. Deben recordar que nosotros nos manejamos en el para nosotros θ es un ángulo que está entre 0, lo voy a escribir aquí, ¿sí? θ es un ángulo que es mayor que 0 y menor que 90 grados. ¿Bien? Por lo tanto, 2θ es un ángulo que está entre 0 y 180 grados. O sea, cuando hablamos de 2θ, estamos hablando de primer y segundo cuadrante. Y deben acordarse que en el primer y segundo cuadrante, la tangente y el coseno tienen el mismo signo. ¿Sí? Ahí hay que ver un poquito de trigonometría. Por lo tanto, si la tangente de 2θ es positiva, el coseno de 2θ debe ser positivo y yo debo tomar el valor positivo de la raíz. ¿Bien? Ojo con eso. Entonces, ingresando la tangente de 2θ que ya calculemos acá, la elevamos al cuadrado y calculamos el coseno de 2θ. Ya lo tenemos aquí al coseno de 2θ. Y con el coseno de 2θ y con estas dos expresiones nosotros podemos calcular el seno y el coseno de θ. Θ siempre está en el primer cuadrante, por lo tanto el seno y el coseno son positivos. Así que el valor de la raíz aquí debería ir más menos, ¿sí? Más menos, el valor de la raíz nosotros lo vamos a tomar como el signo de la raíz con el signo positivo porque θ es un ángulo del primer cuadrante. Yo no puedo escribir todo esto, pero hay que tomar nota de estas cosas. Entonces, conociendo el coseno de 2θ, nosotros podemos obtener cuánto vale el seno de θ y el coseno de θ. ¿Bien?
Entonces tenemos seno y coseno de tita, de esta manera. Cuando obtenemos cuánto vale el seno y el coseno de tita, reemplazamos en las ecuaciones de rotación y tenemos las ecuaciones de rotación en el paso 3. ¿Qué hacemos con las ecuaciones de rotación? Se supone que si reemplazamos estas expresiones en nuestra ecuación general de cónica, vamos a lograr referir la cónica representada por esta ecuación a un sistema auxiliar x' y' que está girado a un ángulo θ. Y si elegimos bien el valor de θ, más aún el valor de seno y coseno de θ, si hicimos bien las cuentas, cuando reemplacemos estas dos acá, o sea, en lugar de x poner todo esto, y en lugar de y, acá me quedo que esto es y, en lugar de x poner esta expresión, y en lugar de y poner esta expresión, y hacer todas las cuentas algebraicas, llevan un rato, y cancelar términos que se tengan que cancelar, deberían cancelarse todos los términos que quedan con x' y y', deberían cancelarse todos y quedar así. ¿Bien? Así debería quedar. Si queda de esta manera, insisto en esto, si no aparecen términos x' y' porque se cancelaron, quiere decir entonces que hemos elegido bien el θ o el seno de θ y coseno de θ y tenemos los ejes ubicados en la posición en la que nosotros queríamos. ¿Bien? Hasta acá hago un pequeño paréntesis. Si ustedes conocen el seno de θ y el coseno de θ y saben que está, o cualquiera de los dos, y saben que θ está en el primer cuadrante, pueden averiguar cuánto vale θ. ¿Sí? En este caso creo que son 26, 27 grados. Porque después esto tiene que desembocar en un dibujo, o sea que vamos a tener que dibujar un sistema de ejes auxiliares, ¿bien? Con el ángulo que corresponde. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación general, entonces, de la misma cónica. Esta cónica es la misma que esta, nada más que esta es la ecuación referida al sistema x' y prima, que como les digo está rotado, el ángulo θ. Pero ¿cuál es la ventaja con esta ecuación general? Que como no tiene términos x' y prima, entonces la podemos trabajar algebraicamente por el procedimiento de completar cuadrados, ustedes deben saber, y podemos a partir de esta ecuación encontrar la ecuación ordinaria, que es esta. Mis alumnos deberán verificar que hemos hecho bien las cuentas, ¿sí? Esta es la ecuación ordinaria. Y aquí vemos claramente que esta es la ecuación de una elipse. De una elipse que tiene centro en 6/5 raíz de 5, 2/5 raíz de 5, pero no con respecto al sistema XY, sino con respecto al sistema X' y', que son los ejes girados. ¿Bien? Este 9 es lo mismo que 3 al cuadrado y este es lo mismo que 1 al cuadrado, ¿sí? O sea, esta es la longitud del semieje mayor, sería 3, y la longitud del semieje menor sería 1. ¿Bien? Bueno, ¿cómo sigue esto? Hay que sacar los elementos, hay que obtener los elementos, ¿sí? Hay que obtener a partir de aquí la posición de los focos, hay que obtener la dimensión, la posición de los vértices, hay que obtener la dimensión del lado recto y dibujar la elipse, ¿sí? Pero repito, con respecto al sistema x' y prima. Es todo un ejercicio, ¿sí? Bueno, habrá que hacerlo, a ver qué sale de todo esto. Hasta luego.